Sheffield y la valoración de empresas. Nuestros integrantes son Aguacondo Canales Brad, Córdoba Olivos Marcos, Guerrero Inca Axel, Bustamante Benítez Ángel, Yupanqui Manuel, Yamunaque Rojas Darwin, Santa María López Pablo, Saavedra de Oli Gabrielita, Zurita García Edith, quienes hablan. ¿Qué podemos decir acerca de nuestro tema? En finanzas y en economía se entiende por flujo de caja y capital o flujo de fondo cash flow los flujos de entrada y salida de caja o efectivo en un periodo determinado. Y ya sabemos que el periodo sería los 12 meses, desde enero a diciembre. Es por ello que es uno de los factores más importantes en el campo empresarial, ya que aquí es donde podemos nosotros evaluar un proyecto que vamos a invertir, ya que esto nos brinda herramientas que nos facilitan este proceso de decisión. Podemos decir que, por otra parte, es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado y por lo tanto constituye un indicador importante en lo que es la liquidez de la empresa. A continuación les hablaremos a fondo sobre este estratégico y confiable y esencial indicador para mostrarles qué es, cómo se puede calcular, por qué conviene tenerlo presente y muchos otros puntos de interés. El flujo de caja del capital. A saber a ciencia cierta qué es el flujo de capital, comprenden los fondos de la empresa. Aquí nos ayuda a cómo calcular, cómo las proyectaciones, administración, que es importante, ya que este es un indicador fundamental para todo emprendedor, socio o directivo, porque se trata de una muestra más factible a la liquidez de una empresa. A continuación, le doy paso al siguiente compañero. Bien, continuando con el flujo de caja de capital. Siguiente diapo, por favor. La siguiente diapo. Edith, ¿me escuchas? Ok. Parece que está un poco lento el internet. Un momento, docente, que el internet de mi compañera está fallando. Ya cambió ya. Esto, como decía a continuación, el flujo de caja del capital. Este también es conocido como cash flow, ¿no? Que es aquella cantidad que una empresa en particular genera dentro de un periodo, de un determinado periodo, ¿no? Al que se le llama ejercicio. Este es destinado al pago de sus acreedores y a los propietarios de acciones que tienen de la empresa, ¿no? Debido al flujo de capital, tenemos que las compañías mercantiles se encargan precisamente de lo que es el pago de los ciertos individuos o sociedades que participan en su vida económica. En este transcurso, la empresa afronta, como valga la redundancia, correspondientes obligaciones, ¿no? Para que finalmente la empresa consiga reunir esto, pues, a través de su ejercicio, ¿no? En el tiempo, reunir dinero para destinar a sus accionistas y acreedores y así a los interesados que participan vitalmente en ella, ¿no? Que en este caso a lo que me refiero es a la repartición de utilidades, ¿ya? Cuando nosotros nos referimos, o sea, cuando queremos hablar de los pagos dirigidos a accionistas de la empresa, hablamos de cantidades de dinero que salen de la empresa hacia los mismos, siempre tras haber cumplido con todas las correspondientes obligaciones que la compañía ha adquirido y otros gastos propios de su actividad, como son las compras
que haya realizado, financiamientos, etc. En cuanto a los pagos a los acreedores, las cantidades salientes se dirigen a satisfacer compromisos previos y sus intereses relacionados. Como finalidad podemos decir que, por lo tanto, estaríamos hablando de un conjunto de pagos efectuado a todo accionista y a todo acreedor. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ¿qué es el flujo de caja? El flujo de caja se refiere, cuando hablamos de flujo de caja nos referimos a la información sobre todos los recursos que genera una empresa. Nos referimos a los flujos de entrada y de salida, ¿no?, en un periodo de tiempo específico. También podemos decir que cuando estudiamos lo que es el flujo de caja dentro de una empresa, esto se realiza para determinar problemas de liquidez que pueda tener la empresa. Ahora le paso a mi siguiente compañera. Bueno, docente, continuando con la exposición, compañera, por favor, puede continuar. Ya, ok. Ahora acerca de los tipos de flujo de caja, podemos decir que es el proceso que implica el movimiento de dinero dentro de una organización. Ahora, decimos que esto indica de dónde viene el dinero, a dónde va y cuál va a ser su saldo. Esto se puede calcular de una manera o para una línea de negocio como un conjunto para la empresa. Estas actividades decimos que son comerciales, ya que implican el movimiento de fondos, desembolsos, gastos, entre otras cosas. Ahora, existen tipos de flujo de cajas, pero todos ellos se combinan en un sistema que permite gestionar los recursos de la organización. Podemos decir también que es la sincronización de los flujos que tiene un impacto directo en el desarrollo de la empresa. Sin ellos, una empresa no puede ser eficiente. En gran medida, todo ello, las empresas duran mucho tiempo en el mercado, mientras que otras cierran rápidamente por no tener un sistema sólido en la gestión financiera y no tener una tesorería optimizada en las operaciones de la empresa. Ahora hablaremos de existen tres tipos de flujo. Tenemos el flujo de caja de operativo, el flujo de caja de inversión y el flujo de caja de financiero. Para hablar acerca del flujo de caja operativo, decimos que abarca todo el efectivo generado, especialmente las operaciones comerciales de una empresa. Vendría a ser aquí los ingresos que están dados por la venta de productos o servicios, mientras que los gastos se relacionan con la compra de materia prima. También decimos que son también por las operaciones logísticas y el sistema de inventarios, entre otros elementos. Ahora, hablando de los flujos de caja de inversión, decimos que esta categoría es considerada como la cantidad de ingresos y gastos vinculados a las inversiones y compra de activos de una empresa. De esta manera, este tipo de flujo de caja se vincula, por ejemplo, en la compra de inmuebles, equipos, maquinarias o la inversión en instrumentos del mercado financiero. Y ahora, para terminar, vamos a hablar acerca del flujo de caja financiero. Está vinculado este tipo de flujo a las actividades financieras del negocio, como por ejemplo, podemos mencionar aquí los ingresos de efectivo que pueden estar dados por la emisión de acciones
bonos o préstamos, mientras tanto, en las salidas pueden estar ligadas el pago de créditos, recompensa de acciones o el pago de los dividendos. Esto a los accionistas, lógicamente. Ahora, conocer cuánto flujo de caja existen nos permitirá a nosotros, hacia los o organizaciones, tener un mayor control de nuestra finanza, algo dado que es de suma importancia a la hora de proyectar estrategias, hacer crecer nuestro negocio o solicitar financiamiento o aventurarse a nuevos mercados, entre otras opciones. Le doy pase a mi siguiente compañero. Tengan todos buenas tardes. Siendo con la disposición, siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Ya la cambié. Ya está, ya. Muchas gracias. Les salga Yamunake Rojas Darwin. Bueno, yo le voy a hablar sobre el estudio de los flujos de caja dentro de una empresa. Ya, puede ser utilizado para determinar problemas de liquidez, para analizar la viabilidad y para medir la rentabilidad o crecimiento de un negocio. Bueno, lo que es problema de liquidez, el ser rentable no significa necesariamente poseer liquidez. Una compañía puede tener un problema de efectivo y aún así va a ser rentable. Por lo tanto, permite anticipar los saldos en dinero. En lo que es para analizar la viabilidad de proyectos de inversión, ¿no? Los flujos de fondos son la base de cálculo del valor actual neto y de la tasa interna de retorno. Y lo que es para medir la rentabilidad del crecimiento de un negocio, cuando se entienda que las normas contables no representan adecuadamente la realidad económica. Bueno, eso ha sido toda mi parte. Lo de pase mi siguiente compañero. Bueno, con respecto a la PPT presente, tengo profesor, muy buenas tardes, igualmente compañeros. El momento que se me ha asignado, el tema que se me ha asignado, pues, son los flujos de liquidez que se pueden clasificar en flujo de caja operacionales, flujo de caja de inversión y flujos de caja de financiamiento. Si antes de mencionarlo, yo creo oportuno también complementar algunos detalles de lo que mi compañero ha estado exponiendo, ¿no? Con detalles y todo eso, con respecto a su tema. Por ejemplo, problema de liquidez, él mencionó, pues, ese tipo de estudios se considera muy importante dentro de la empresa. Los 3 puntos que él también ha mencionado, lo que es la viabilidad. No toda empresa, cuando nos referimos a viabilidad, es al momento de iniciar o lo que se destina, lo que se piensa sobre un proyecto destinado, ¿no? O sea, por ejemplo, yo como empresario, nosotros, o por ejemplo, este grupo, o bueno, mi grupo que está exponiendo, ¿no? Supongamos que tengamos una empresa con un rubro distinto, X, ¿no? En lo que refiere a la viabilidad, pues no ¿qué tiene que ver? O sea, tenemos que proyectarnos en algo. Vamos a iniciar a un nuevo proyecto, o sea, y así sucesivamente, ¿no? De proyectos a proyectos. Obviamente que esos proyectos no son de días, no son de corto tiempo, sino duran un regular tiempo, ¿no? Pero eso es con lo que se refiere, pues, a viabilidad. Luego, que toda empresa, para medir la rentabilidad de crecimiento de un negocio, obviamente que en toda empresa se ha de imaginar, se ha de ver, pues, ¿no? Cómo va creciendo, qué beneficio va generando, ¿no? Y eso es muy importante, porque si uno no se da
no está pendiente dentro de lo que está sucediendo en la empresa, de nada puede servir, porque supuestamente la empresa puede brindar, ¿no? O pues mostrarnos una figura distinta, ¿no? Digamos, beneficiosa, pero sin embargo dentro del financiamiento, financieramente puede ir muy mal, y eso ha sucedido en algunos casos, ¿no? Y creo que esos tres tipos de estudios en toda empresa o en todo lo que se podría referir serían muy importantes y aplicables, ¿no? ¿Por qué no? En lo que se puede referir, pues, ¿no? En una empresa. Y ahora, pues, ¿no? En lo que es los flujos de caja operacionales, la caja de inversión y todo, la caja de financiamiento. En el flujo de caja operativo operacionales es una cantidad de dinero efectivo que entra y sale de la empresa mediante las operaciones directamente relacionadas con el ejercicio de su actividad sin tener en cuenta los costes. Ese también es conocido como operating cash flows. En la falta sin caso, en la falta de liquidez es el principal motivo por el cual cierran la mayoría de las empresas. Aquí, en este tipo de flujo de caja operacionales, pues, ¿no? Como les mencioné, la falta de liquidez, en este caso, si fuese el principal motivo que cierren la mayoría de empresas, como detalle personal o como comentario personal, considero que sí, pues, ¿no? Porque sin caso no hubiese ese tipo de flujos, ¿no? O se conservaría en las cajas operacionales, pues, de qué manera la empresa, pues, va a querer, pues, ¿no? Invertir, ¿no? O generar otro tipo de detalles al beneficio de la empresa. Y como segundo punto, los flujos de caja de inversión, pues, ¿no? O sea, obviamente toda empresa ha de tener una caja de inversión, ¿no? Como le mencioné en el punto anterior, invertir, ¿no? O sea, querer invertir para que de alguna otra manera, o sea, el fin siempre de las empresas, pues, no, uno de ellos es generar, bueno, ingresos, o sea, arriesgarse también a hacer, bueno, a tener muchos ingresos, pues, ¿no? Por ejemplo, se pueden conservar o iniciar en un proyecto que quizás ellos sean beneficioso, que les puede generar muchos ingresos, pues, ¿no? Pero también tienen la posibilidad de que quizás no, quizás le vaya mal, pero siempre tener, pues, ¿no? Ese punto de vista, ¿no? Que todo irá bien. Y en lo que es flujo de caja de financiamiento, pues nos referimos nada más ni nada menos que, bueno, a las entidades financieras y todo ello, pues, no puede ser, pues, ¿no? En un banco, las cajas, y en todas las entidades que nosotros, a medida de nuestra trayectoria académica o de las sesiones académicas que hemos podido lograr escuchar, vamos aprendiendo, y bueno, también en la vida cotidiana, ¿no? Eso es con lo que respecta al tema y los detalles que mi persona ha creído oportuno explicar. Eso ha sido todo con mi parte de mi exposición. Espero que se me haya entendido. Es un gusto exponer y deseo la palabra a mis siguientes compañeros. Muy amable. Ya. Continuamos con el cálculo del flujo de caja personal. Teóricamente, calcular el flujo de caja de una persona no debería ser difícil, siempre que se disponga de las cifras exactas de ingreso y de gasto. En la práctica resulta un proceso más complejo porque se generan más beneficios y gastos de lo que quedan impresos en facturas y cuentas corrientes, como por ejemplo el interés que nos da nuestro dinero, nuestras inversiones o los gastos de dichas inversiones. Por eso llevar una cartera de ingresos y gastos diarios y actualizado dará al final de mes las cifras que se buscan. Calcular el flujo de caja y obtener el gráfico de movimientos durante periodos de tiempos largos nos dará una visión global de dónde se genera nuestro dinero y a qué se destina a largo plazo.
cuando son las épocas en que se generan más gastos y cuando más beneficios se llegan a dar. La fórmula del cálculo del flujo de caja personal es flujo de caja igual a beneficios netos más amortizaciones más provisiones. Le doy pase a mi siguiente compañero. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Siguiendo con la exposición. Según nuestro tema, es el modelo de Gordon-Shapiro para valorar las empresas, ¿no? Cuando tomamos un valor que consideramos interesante para invertir a largo plazo, siempre nos preguntamos si el precio que estoy pagando es el adecuado, ¿no? ¿Es el precio correcto el que estoy pagando? O como dicen otras personas, no, me están estafando. O de repente, como ven que la empresa está en buenas condiciones, vamos a darle un precio mayor, ¿no? Pero mayormente en ciertas ocasiones se dirige una persona, el empresario, a un gráfico de precios y estima qué precios ha pagado anteriormente los inversionistas y deciden cuál será el precio justo al que será interesante comprar ese valor, ¿no? ¿Qué quiere decir? Vamos a una gráfica de precios, vemos cuál es el precio que ha pagado con anterioridad y lo ajustamos para ver si es que es un precio interesante o razonable según el mercado. En este caso, la lógica que nos lleva a considerar un precio que es aceptable en realidad es totalmente errónea, porque no se puede valorar a una empresa por el precio que se ha pagado por ella en el pasado. Esto solamente nos sirve para saber hasta dónde han estado dispuestos los inversionistas a arriesgar para comprar dicho negocio, pero no si actualmente está a un precio adecuado, si se está cotizando con descuento o no, o sea, no se está viendo los demás factores, ¿no? Un empresario o un futuro empresario sabe que sus conocimientos de análisis fundamental son limitados, aunque crecientes. Encontrar un método para valorar las empresas es en realidad esencial, es muy importante. Que fuera sencillo y que sea fundamental es realmente necesario. ¿Por qué? Porque la falta de información en el árbol de decisiones lo viene a llenar lo que es el modelo Gordon-Shapiro para valorar las empresas, ¿no? En el modelo para valorar las empresas también es conocido como un modelo de dividendos crecientes a tasas constantes. Esta forma de valorar las empresas parte del supuesto de que el precio teórico de una acción es igual al valor actual de los dividendos futuros que puede proporcionarnos. Si los futuros dividendos crecen a una tasa constante llamada G, entonces la cotización teórica de una acción, en este caso P, que es el valor actual de todos los futuros dividendos, se puede expresar de la siguiente fórmula. Precio es igual a D, que multiplica a 1 más G, donde D viene a ser los dividendos, G es la tasa de crecimiento de los dividendos proyectados. Este numerador es dividido entre la tasa de retorno requerida menos la tasa de crecimiento de dividendos proyectados. Como resultados nos va a dar el precio de la acción a futuro, según la tasa de crecimientos que se han ido obteniendo con el tiempo y según la tasa de rendimiento que los accionistas desean adquirir. Eso ha sido por mi parte. Le cedo la palabra a mi siguiente compañero. Como ya tenemos en claro, ya nuestro compañero ha expuesto la fórmula, ahora me tocaría más que todo llevarla al campo, ¿no? A resolverla. Bueno, en este caso les hemos puesto un ejercicio, el cual se lo voy a redactar hoy. El dividendo que reparte Eneagas es de 1.3 euros por acción y tiene previsto aumentarse este dividendo en un 5% anual, que lo vamos a tomar como tasa de crecimiento de los dividendos proyectados. También podríamos tomar los valores históricos. Más que todo ahí estamos reconociendo algunos datos, ya explicándolo poco a poco. Y también ver cuánto ha aumentado el dividendo anualmente y tomar la medida de esa cifra. Ahora, para la tasa de retorno requerida, voy a tomar un rendimiento que para mí estaría... Ahí, sino que no puedo verlo bien. Para mí estaría dentro de lo deseable de un 10%. Al fin y al cabo,
es... no veo. Es la mitad de lo que conseguí en el bufete. Bueno, ahora, por tanto, el precio del objetivo de Eneagas sería ya el precio que ya hemos visto en la fórmula, que es igual a los dividendos por 1 más la tasa de incremento de los dividendos proyectados entre el retorno de la tasa de retorno menos la tasa de incremento de los dividendos proyectados, ¿no? En este caso, los dividendos, ¿cuáles serían? Sería el 1.3%, el 1.3, ¿no? 3 euros. Ahora, a esto vamos a colocarlo como 1 más el 0.5, que era la tasa de variación anual. Después lo vamos a dividir entre el 0.1 que dijimos que era la tasa de retorno deseable, menos el 0.5 que era el 5% anual, ¿no? Esto, llevándolo a la ecuación, nos da un total de 27.3 euros. Dice, en todo caso de que la tasa de retorno varía de un 10 a un 9%, esto entraría a otra variación, ¿sí? Donde ahora va a ser igual, ¿no? 1.3 más 1 más el 0.5 entre, ya en este caso no sería 0.1, sino más bien sería 0.09, menos el 5% anual, ¿no? Que era el 0.05%, que eso va a ser igual a 34.125 euros. Ahora, el cálculo de la tasa de retorno requerida, como las diferencias entre una tasa y otra de retorno, pueden ofrecer una valoración muy dispar. Bueno, en este caso se ha hecho una investigación para calcular la tasa de retorno lógica, ¿sí? Que en este caso también nos da otra fórmula que nos dice que la tasa de retorno requerida es igual a la tasa libre de riesgo más el beta del valor multiplicado por el riesgo del mercado de la tasa libre de riesgo. La tasa libre de riesgo, en la fórmula que ya hemos dado, se encuentra en un rendimiento actual de las letras a un periodo de 12 meses, el cual esto va a corresponder a un 0.5%. Entonces decimos, reemplazando ya esa fórmula ya un poco menos reducida, la beta de Eneagas a largo plazo es de 0.67. ¿Qué queremos decir? Que el riesgo de mercado se traduce al retorno esperado del mercado, al cual le vamos a seguir concediendo un 10% de rentabilidad. La tasa de retorno entonces quedaría como el 0.015%, ¿no? Más el 0.67, todo esto multiplicado por el riesgo del mercado, ¿no? Que sería 10 menos el 0.015%, y eso va a ser igual a 6,84%. Siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapo, por favor. Ya. Ahora, volvemos al precio inicial, ¿sí? Entonces decimos que el precio, que va a ser igual de 1.3 euros, multiplicado por 1 más el 0.5, que era la variación anual, dividido entre lo que hemos encontrado anteriormente, que era la tasa adecuada, que es el 0,0684, menos el 0.05. Resolviendo todo eso, nos va a dar alrededor de 74 euros. Bueno, personalmente, me parece un precio inalcanzable a corto o mediano plazo, pues que estos precios estamos comprando a un descuento bestial. Ahora, fortalezas y debilidades del modelo de valoración Gordon-Shapiro. Creo que ha quedado claro que una de las debilidades extremas de esta forma de obtener un precio objetivo está en la tasa de retorno requerida. Dependiendo del dominador, podemos obtener uno de los precios bastante alejados de la realidad. Sin embargo, este sistema tiene una gran ventaja, que es algo simple. Creo que en esta situación lo mejor es tener en claro que no podemos saber exactamente cuál es el precio objetivo de un valor. Solo podemos tener una aproximación, que es mucho más que no tener nada, y que el precio objetivo de Eneagas debería estar entre 27 y 34 y no en 74 como hemos encontrado. Siendo positivos, aún estaría infravalorado, y siendo pesimistas, no tendría el margen de seguridad a los precios que cotiza actualmente. Ahora le cedo la palabra a mi siguiente compañero.
Siguiente diapositiva. Bueno, teniendo como conclusiones, ¿qué motiva la valoración de empresas? Regresando a todo el tema del por qué aplicar la fórmula de Gordon y Shapiro, se estipula que el mercado se define como el área en la cual convergen las fuerzas de la oferta y la demanda para establecer un precio único a pagar por el bien o servicio. Si el propósito de valorar una empresa es su venta, total o parcial, fusionarla o hacer una alianza estratégica, es importante aclarar. Siguiente diapositiva. Es importante aclarar el valor de las acciones. Ahora bien, ¿qué se entiende por este proceso de valoración? Se entiende que es un proceso mediante el cual se asignan cifras a eventos o hechos económicos de acuerdo con las reglas, con un propósito particular para dar a reconocer al inversionista la recuperación de su capital en el presente, considerando unas variables que permitan determinar su valor en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? En que la valoración que se toma de las acciones, como ya le explicó mi compañero anteriormente, no se basa en el valor que alguna vez tuvieron o el valor histórico, sino en una estimación que se puede tener en el futuro. Ahora bien, la fórmula de Gordon y Shapiro no es perfecta, en realidad presenta algunos problemas. De hecho, el modelo requiere una tasa de crecimiento de dividendos y esta tiene que ser menor a la tasa de retorno, o también conocida como descuento de mercado, y tiene que ser mayor a 0. ¿Qué pasa si no se cumplen estos requisitos? Si la tasa de crecimiento de los dividendos es muy cercana a la tasa de descuento de mercado, el modelo será muy volátil y el precio será muy alto. Como ya lo han explicado en el ejemplo anterior, se sobreestimaría el valor de las acciones. Así que sí, su simplicidad suele ser un arma de doble filo, por así decirlo. Si bien es muy fácil de aplicar, no toma en cuenta las variables importantes que afectan el valor futuro de los dividendos. Ahora bien, en conclusión, los métodos descritos presentan sus ventajas y desventajas. Hoy se utiliza con mayor interés los basados en el descuento de los flujos futuros y los múltiplos de compañías comparables para estar relacionados con la generación de fondos en el futuro de las empresas. Así que, de todas maneras, la valoración de las empresas depende más de los conocimientos técnicos y la experiencia de quien hace el análisis para aproximarse a un rango donde se encuentra el valor de negocio o una empresa en marcha. Así que todo depende de quien esté formulando, quien haga uso de estas herramientas para poder dar un criterio adecuado y que se pueda implementar al momento, ya sea de invertir, vender o fusionarse con otras empresas. Bueno, esta ha sido la exposición de nuestro grupo. Gracias. Muy bien, quiero hacerle una pregunta a Darwin y a Wacondo. Los dos, su exposición ha sido bien baja. Me pareciera que no hubieran trabajado en el grupo. Desde un punto de vista, me parece que estos dos están de relleno, los alumnos, ¿no? Entonces, les voy a pedir mayor responsabilidad, ¿no? Porque aquí uno se cuenta el toque, ¿no? Entonces, para la próxima le voy a sugerir, ¿no?, que el trabajo en grupal es un trabajo de equipo, ¿no? Y donde entiende que todo debe manejarlo, ¿no? Muy bien. A ver, continuamos con el siguiente grupo.